como las variables están elevados al cuadrado, las tres variables, además son positivos, ¿no? Las tres variables elevado al cuadrado, dos de ellos positivo y uno de ellos es negativo. Entonces, ¿de qué cuádrica estaríamos hablando? De coeficientes diferentes. Hiperboloide de una hoja o cono, ya no sabemos. Puede ser hiperboloide de una hoja o podría ser cono. Ya tanto hiperboloide de una hoja como el cono presentan estas características, las tres variables al cuadrado y uno de ellos es negativo, de coeficientes iguales o puede ser diferente. Ya, entonces, ¿cómo vamos a ver si esto es hiperboloide de una hoja o es cono? Llegando a su ecuación cartesiana. Bien, para llevar a la ecuación cartesiana tenemos que agrupar las variables. X al cuadrado agrupo con menos 6x más 4y cuadrado, agrupamos con el menos 16y menos 4z al cuadrado, agrupamos con menos 16z, pero no se olviden al colocar entre paréntesis, al factorizar el signo menos, estaría como factorizando, es decir, cuando se saca signo menos o se factoriza, cambia el signo adentro. Entonces, como era menos 4z al cuadrado, se va a volver más 4z al cuadrado. Como era menos 16z, se va a volver más 16z aquí, más 16z. Más por menos 16z, ¿no? Eso sería, he agrupado las variables, ahora un independiente que sería 5 positivo, al otro lado voy a pasar con menos 5 al otro miembro, no me interesa. Ahora, vamos a completar binomios. Para completar binomios, los coeficientes de las variables al cuadrado deben tener una unidad. En este caso, x al cuadrado tiene coeficiente 1. Y al cuadrado no tiene coeficiente 1. Lo primero que tengo que hacer es factorizar. Coeficiente de z cuadrado tampoco no tiene coeficiente 1. Tendría que factorizar. Lo primero que tenemos que hacernos es de los coeficientes. Tiene que estar con coeficiente una unidad. Factorizamos, entonces, ¿cómo quedaría factorizando? Aquí ya está en coeficiente 1, mantenemos x al cuadrado menos 6x más, factorizo el 4, todo el coeficiente, tiene que quedar 1. Quedaría y al cuadrado. Si factorizo 4, aquí 16, ¿cuánto quedaría? 16 dividido entre 4 es 4. 4y nomás quedaría, ¿no? ¿Por qué? Porque 4 por 4, 16, menos. Factorizo 4, quedaría z cuadrado solito, más, si factorizo 4, ¿cuánto quedaría aquí? 16. 16 entre 4, 4. 4z quedaría. 4 por 4, 16, igual a menos 5 al otro lado. Una vez con coeficientes de una unidad, las variables que están elevados al cuadrado, vamos a completar el binomio. ¿En qué consiste completar binomio? Una vez que tengan coeficiente una unidad, las variables están elevadas al cuadrado, completamos el binomio. El binomio, sabemos que a más menos b elevado al cuadrado, ¿cómo se desarrolla? Primero al cuadrado, más o menos el doble producto por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces, ese es el binomio. Lo que tenemos que formar nosotros es este binomio. Pero aquí no se está formando. Tengo variable al cuadrado menos 6x. Por lo tanto, tendría que completar el binomio. Completar el binomio consiste en aumentar el coeficiente del término medio. ¿Cuál es el coeficiente del término medio? Del término lineal. En este caso es cx a la 1. Su coeficiente, ¿cuánto es? 6. La mitad del coeficiente de 6. La mitad de eso elevado al cuadrado. La mitad de 6 es 3. Entonces aumentamos, sumamos. 3 elevado al cuadrado. Ya la mitad del coeficiente del término medio. La mitad de 6 es 3, pero elevado al cuadrado. Todo lo que vamos a aumentar, tenemos que quitar. Estaríamos alterándola. Ya, entonces para quitarlo tendría que restar con la misma cantidad que estoy aumentando, menos 3 al cuadrado. Una vez que quitamos y aumentamos y quitamos, no estaría alterando para nada. De la misma manera, para y más 4,
y al cuadrado menos 4y. Aumentamos la mitad del término medio. La mitad del término medio de 4. La mitad de 4 es 2. 2 al cuadrado, pero voy a quitar. Aumentamos y quitamos. Menos 4z. 4 en z. Z al cuadrado más 4z. Aumentamos y quitamos. Tenemos que completar binomio. La mitad del término medio o la mitad del término lineal. La mitad de 4 es 2. Aumentamos la mitad de eso, pero elevado al cuadrado. Lo que estoy aumentando debo quitar con la misma cantidad. Sigue siendo menos. Bien, a eso se llama completar binomio. Es decir, ya lo he completado primero al cuadrado más el doble producto por el primero por el segundo. Ahora ya me va a dar automáticamente, me va a formar binomio desde el primer término hasta el tercer término. El negativo queda. Todo esto me va a dar binomio. De aquí hasta aquí nos va a formar binomio. Entonces, ¿cómo sería mi binomio? Las raíces se anotan, ¿no? La raíz, en este caso, x, signo del término medio. Su raíz de acá es x y su raíz de acá es 3 al cuadrado. Si yo desarrollo este binomio, primero al cuadrado más el doble producto por el primero por el segundo menos 6x más el segundo al cuadrado. Cumple. Y el negativo que aumentamos queda afuera. Menos 3 al cuadrado quedaría 9. Más 4 por ese 4 multiplica todo dentro del paréntesis. Formamos binomio. Las raíces. En este caso la raíz de acá es y. Menos la raíz de acá es 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. El negativo queda afuera. 2 al cuadrado podemos multiplicar, quedaría 4. Menos 4. Ese paréntesis, abrimos corchete porque ese 4 va a multiplicar a todo dentro del paréntesis. Formando binomio, la raíz de acá es z al cuadrado, z nomás, más el signo del término medio. La raíz de acá sería 2 al cuadrado. Y el negativo que hemos aumentado sigue siendo, mantiene nomás, 2 al cuadrado quedaría 4. Hasta ahí va a afectar el 4 de adelante, igual a 5. Ahora podemos desarrollar y un poquito separarlo, ¿no? Disociarlo aquí. ¿Ya? Entonces 4 multiplicamos el binomio y multiplicamos. Aquí no hay nada que multiplicar. Sigue siendo x menos 3 al cuadrado menos 9 más 4 multiplica el binomio. Y menos 2 al cuadrado más por menos 4 por 4, 16 menos 4 por el binomio, 4 por z más 2 al cuadrado, menos por menos más 4 por 4, 16, igual a menos 5 al otro lado. Reduzcamos términos independientes. Esto quedaría x menos 3 elevado al cuadrado más 4 y menos 2 elevado al cuadrado menos 4 más 2 elevado al cuadrado. Y los términos independientes podemos reducir términos independientes. Menos 16 con más 16 se va. Quedaría el menos 9. Este menos 9 al otro lado pasa con más 9. Más 9 menos 5, ¿cuánto quedaría? Ya, ahora, como la ecuación cartesiana dice que aquí al otro lado debe quedar una unidad, en este caso no queda 0. Si hubiera quedado 0 ya sería cono, pero está quedando un número real. Entonces esto es hiperboloide de una hoja. Como la ecuación cartesiana dice que tiene que quedar una unidad, debemos dividir a cada uno de los miembros con el 4, con la misma cantidad que está aquí. Dividimos con 4. Entonces, dividiendo, ¿cómo quedaría? A cada uno de los términos dividimos. Simplificamos. 4 con 4 se va a ir. 4 con 4 se va a ir. 4 con 4 se va a ir. Y aquí quedaría como. Aquí se va. Quedaría solito y menos 2 al cuadrado. Sobre, queda una unidad. Se sobreentiende que queda una unidad. Menos z más 2 al cuadrado queda. ¿Por qué dividió 4? Dividido entre 4 entre 4 queda una unidad. Se sobreentiende que queda unidad. Y 4 entre 4 es 1.
De manera que hemos llegado a encontrar la ecuación cartesiana de dicho. 4. Ya la cuestión que aquí tiene que quedar una unidad al otro lado. Aquí no interesa si queda en los semiejes, no interesa si quedan más 1, menos 1, o 2, 3, 4, no sé. No, pero la cuestión al otro lado tiene que quedar una unidad. ¿Para qué? Para que cumpla pues la ecuación cartesiana, ¿no? Aquí debe de quedar una unidad. De manera que una vez desarrollado eso, ya llegamos a obtener la ecuación cartesiana de esa superficie cuádrica. En este caso, se asemeja a esta ecuación. Allá en la teoría que hemos repasado, ahí van a leer, ahí está. En este caso estaría de esta. Ya entonces, esto es la ecuación cartesiana, superficie cuádrica de hiperboloide de una hoja. ¿Por qué decimos hiperboloide de una hoja? Porque son dos variables al cuadrado y uno de ellos es negativo. Además, presenta una unidad al otro lado. Si aquí hubiera presentado 0, haya sido cono, ¿ya? Como si aquí los tres variables haya sido positivos, sería elipsoide, ¿no? Pues cuando uno de ellos es negativo, entonces hiperboloide de una hoja. Si dos son negativos, hiperboloide de dos hojas. Si dos de estos son negativos, hiperboloide de dos hojas. Si uno de ellos es negativo, hiperboloide de una hoja. Si al otro lado pasa 0, entonces es cono directamente, cono. Ya eso hemos indicado anteriormente. Bien, una vez determinado, ya sabemos que esto es una superficie cuádrica, que se trata de hiperboloide de una hoja. Los elementos, más importante, los elementos centro y semiejes, va a ser igual. El centro vendría a ser igual. Comparamos directamente aquí, jóvenes, comparamos aquí H, K, comparamos con los valores que está aquí. H es 3, ya, H va a ser 3. Menos por menos, más 3. H va a ser más 3. Punto y coma. K es 2. Menos por menos, más 2. J vendría a ser 2. Menos por más, ley de signo, ¿no? Fórmula. Menos por más, menos 2. Por lo tanto, eso sería el centro de ese hiperboloide de una hoja. Ya, una vez reconocido el centro, vamos a sacar los semiejes. ¿Cuáles son los semiejes? Los semiejes son los que van aquí abajo, 4, 1 y 1. Pero como son a al cuadrado, b al cuadrado, c al cuadrado, tenemos que sacar la raíz primeramente. Aplico raíz cuadrada a ambos miembros, más menos semiejes. Nuestro hiperboloide de una hoja va a estar paralelo al eje negativo. ¿Qué eje negativo es z? A ver, vamos a graficar ya. El centro, 3, 2, menos 2 será, ¿no? El centro, más 1, más 2, más 3 en X, más 2 en Y, más 1, más 2, y menos 2 en Z, menos 1, menos 2. Ahí estaría pasando el eje de hiperboloide de una hoja. Vamos a buscar los semiejes. ¿Cuáles eran los semiejes? Debajo de X era más 2 y menos 2, o sea, desde el centro, semiejes, ¿no? Del centro para este lado, más 2 en X, al otro lado, menos 2 en X. En Y, más 1, menos 1. Ya, más 1 a partir del centro siempre. Más 1, menos 1. En Z también más 1 era. Más 1 para arriba y menos 1 para abajo. Más 1, menos 1. Ya. Entonces, ahora, más o menos tiene que estar bordeando a ese tipo. Si fuera elipsoide sería así. ¿Ya? Tiene que estar bordeando a eso nuestro gráfico. Por lo tanto, nuestro gráfico será igual. Paralelo al eje negativo era Z. Entonces, paralelo al eje Z, se va a abrir nuestro hiperboloide de una hoja. Más o menos el centro está concentrándose aquí.
¿no? Con todos esos datos. Entonces, hacemos un esbozo de la gráfica. Evidentemente podemos dar valores, pero difícil en el espacio dar, ya tenemos que conocer nomás tipo las gráficas, cómo se grafican, o utilizar el software, ¿no? Entonces, hiperboloide de una hoja al eje negativo, que sería Z, vendría más o menos, lo más angosto va a llegar aquí. Bien, jóvenes, la gráfica de hiperboloide de una hoja. Entonces, una vez conocido el centro que hemos determinado, y del centro los semiejes. El semieje en X era 2, ¿no es cierto? En eje X, entonces del centro, una unidad, 2 unidades positivo, una unidad, 2 unidades negativo. Eso sería el tamaño en X. Y semieje Y era 1 positivo. Del centro para la derecha una unidad, del centro para la izquierda una unidad. De la misma manera, semieje en Z era una unidad, uno para arriba del centro y uno para abajo. Entonces, más o menos va a estar oscilando dentro de ese semiejes, la parte más angosta del hiperboloide de una hoja. De manera que una vez conociendo esos semiejes, nosotros podemos hacer un esbozo de la gráfica de hiperboloide de una hoja. Ya, entonces vendría más o menos, podríamos graficar. Esto se va a ir abriendo. Aquí es la parte más angosta, de aquí para hasta más infinito, para menos infinito al otro lado. Asimismo podemos ver en el software un poquito más en tercera dimensión, que sería esto, ¿no? Aquí está x cuadrado más 4, la misma ecuación que acabamos de resolver. Estoy graficando aquí en el software GeoGebra. Y hiperboloide de una sola hoja. La parte más angosta es donde hemos encontrado el centro y los semiejes. La variable de las tres variables al cuadrado, 2 de ellos positivo, 1 es negativo. Entonces la gráfica se va a abrir paralelo al eje que es negativo. En este caso Z es negativo, menos 4Z al cuadrado. Por eso es paralelo al eje Z nuestro para hiperboloide de una hoja. Podemos ver de diferentes ángulos, ¿no? De arriba